Leticia Tolo, he leído Sono y pareciera ser que hay como cierta voluntad de la literatura de hablar de mundos después del fin del mundo, me parece, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sí, un mundo colapsado Sí, dentro de 3 siglos. sí. Pareciera ser que 3 siglos es un montón, pero sin embargo no es nada. En un contexto de la Tierra que se está viniendo abajo y por otro lado estas cosas que tú le escribes al público infantil y al público juvenil. Cuéntame un poquito. Sí, entonces escribí esa novela, Ozono. Ujú. Empecé a escribirla el día que siguió, el día en que me anunciaron que había ganado el Gran Angular para El Mundo Después. Entonces al día siguiente dije, ahora tengo que empezar otra cosa. Y Ujú, empecé con Ozono, con esa portada que parece que calienta ujú. las manos. Bueno, sucede en un futuro, es una obra de climatoficción, entonces sucede en un futuro lejano, dentro de 3 siglos, en que la humanidad, por unos experimentos, un proyecto de geoingeniería, pues ha adelgazado la capa de ozono. Entonces eso se traduce por un sol extremadamente candente que quema las retinas, que quema la piel. Entonces esa gente del porvenir tiene que vivir en urbes techadas y protegidos por bardas que no les dejan ver nada de lo que sucede en el espacio exterior. Claro, por otro lado también hay muchísimos detalles que hacen a la vida propia, a la vida común, digamos, en estos tiempos, y que pareciera ser que todo conduce a ese ozono, a esa falta, ¿no? De aire. Sí, es una falta de aire, pero sobre todo es un sol que se ha vuelto un enemigo, ¿no? Y Ujú. que quema de una manera tremenda a las personas. Entonces, en ese futuro la gente se recluyó en urbes, pero sin embargo tienen una especie de fobia al espacio exterior, que es una fobia que no es legítima porque finalmente el espacio exterior, lo que sucede afuera, el sol es peligroso, pero es exagerado, es gente que se recluye, un poco como nosotros a veces nos recluimos también, exagerando un poco lo que sucede afuera, ¿no? Porque todas esas personas realmente se encuentran confinadas y con un miedo intenso a lo que sucede afuera. Entonces mi protagonista ahí va a descubrir lo que es de ese mundo de afuera. Sí, exacto. Lo que haces tú precisamente es dividir el mundo de afuera y el mundo de adentro. ¿Y qué dirías con respecto al coronavirus y qué dirías con respecto a a este confinamiento del que estamos cada uno voluntariamente haciendo uso, pero por otro lado pareciera ser que todos los días tenemos necesidad de escapar, necesidad de salir afuera, ¿no? Salir Sí, afuera lo digo estrictamente, ¿no? sí, sí, sí. Y también hay como dos bandos, ¿no? Se Sí. puede decir que hay gente que sale, yo creo que ahora que está terminando la pandemia, hay gente que está del bando de los que ya han regresado a la normalidad, entre comillas, y hay gente que todavía no, y todavía está encerrada con miedo y todo. Entonces hay como dos mundos también, y ya ha habido durante la pandemia en la Ciudad de México, pues dos mundos, los que siguen saliendo por necesidades o por falta de miedo, posiblemente por despreocupación, y la gente que se quedaba encerrada, ¿no? Dos mundos a veces enemigos, a veces peleados, ¿no? Me interesa mucho el tema del lenguaje, no te vayas a enojar, pero hay algunas cosas que uno las ve y dice, ay, es que aquel no lleva acento, es que corretiza es un vocablo un poco que no existe, digamos, ¿no? Pero sobre todo por eso, porque tú escribes en español, eres francesa, a pesar de que sabes muchísimo español. ¿Qué es el tema de este lenguaje? Porque hay un lenguaje que no lo encuentra uno en muchas novelas infantiles, incluso adultas, escritas por alguien que tiene la lengua nativa. Tampoco, por supuesto, yo no sé francés, no voy a decirte que está en francés. Lo que digo es, ¿qué te pasa a ti con el lenguaje? ¿A qué te refieres con este tipo de lenguaje? Entonces, ¿has encontrado muchas palabras que son impropias en español, en Ozono? Porque es un libro que ha sido bastante editado y Sí, corregido. bueno, Entonces, realmente, pero aquel, por ejemplo, no lleva acento. Y hay ah, acentos en aquel. sí, Corretiza es una palabra un poco, no sé, me parece que no existe. Pero bueno, no importa, no te quiero, no quiero
hace marcarte el defecto. Lo que digo es que hay como un nuevo lenguaje que entiendo, digamos, ¿no? Es un lenguaje que no es español, tampoco es francés, es algo Sí, sí, nuevo, sí. digamos. Eso es lo que Sí, no, quiero decir. respecto a aquel, no me acuerdo, yo creo que es un error que no es mío, porque yo no suelo hacer eso, ese tipo de error. Lo No que pasa es que importa, también, lo que pasa es que el texto también pasa por muchas manos y ahí pueden aparecer también unos sí. desperfectos y no siempre son achacables al autor, que No, soy pero yo. aunque sean achacables o ¿Sabe? no, lo que quiero decirte es que aparece un nuevo lenguaje, a pesar de que Sí, no sí, cometas ningún sí, error. Eso es lo que por quiero supuesto, decirte. no, por supuesto, hay muchas palabras inventadas que contribuyen a dar una atmósfera de, pues, de que se trata de un mundo del futuro, ¿no? En el futuro se hablará de otra manera, en un futuro habrán otros idiomas, bueno, posiblemente se vaya a restringir el idioma al único inglés, español y otro que otro idioma, a lo mejor el chino, pero posiblemente también de sus idiomas después, como le ha sucedido al latín, pues van a variar, ¿no? Ya dentro del inglés van a aparecer también subdivisiones dentro del español, nuevas subdivisiones que existen, pero pues el lenguaje finalmente es una cosa que va mutando todo el tiempo y que incluso en la misma Ciudad de México pues hay varios idiomas, varios lenguajes que se codean, ¿no? Entonces realmente yo trabajé un poco el idioma, por ejemplo, inventé muchas palabras como el cielo domo, por ejemplo, que es una pantalla gigante que aparece en la ciudad de Nueva Carcán, entonces a veces hay una necesidad de inventar una palabra para traducir una realidad que es el fruto de tu imaginación como escritor, entonces tienes que inventar palabras y aparte como sucede en el futuro pues probablemente habrán muchísimas palabras nuevas como aparecen cada semana finalmente en las redes. Sí, a mí me encanta de todas maneras el lenguaje que usas y me parece que va más allá del futuro, digamos. Por ejemplo, esta noche lluvias torrenciales se precipitaron sobre la cabaña. Nosotros jamás decimos lluvias torrenciales. No, En un paroxismo de furor, las gotas se colaron por los intersticios del techo. Jamás decimos paroxismo de furor. no. El horizonte amanece con una tapa de nubarrones que zambra bajo el sol oblicuo. Paros, acostumbrado al clima voluble que ritma la vida costera, no cambió sus planes de ir a pescar. A mí me resulta maravilloso este lenguaje, me resulta sumamente imaginativo, pero por otro lado creo que también estás escribiendo en un lenguaje que no es tuyo y eso me resulta también muy bueno, no sé cómo Sí. explicarte. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que en francés tengo muchos problemas cuando escribo porque me enfrento al abismo de la autocorrección permanente, continua. Y, por ejemplo, yo creo que una persona puede escribir un libro y reescribir un libro a lo largo de su vida y no llegar a nada finalmente. Bueno, posiblemente a un solo libro, un tabique, o a lo mejor ni tan grande, ¿no? Entonces, el español me ayuda mucho a aterrizar las ideas y a decir, bueno, ya está, el libro ya se terminó, ya considero que está terminado. Mientras en francés he hecho varios intentos de novelas, pero no se han soldado por éxitos en el sentido de que no logro terminar, porque regreso siempre, regreso y me corrijo, regreso y me pierdo en eso y entonces se pierde también el rumbo de la novela en eso, ¿no? Sí, en ese sentido me parece que has descubierto un nuevo lenguaje, porque por otro lado, este lenguaje podría ser traducido al francés. En ese sentido, creo yo que hay, Sí, que eres una escritora absolutamente única en el sentido de cómo vas manejando el narrar la historia, digamos, ¿no? Y a lo mejor eso ni siquiera te das cuenta, no tiene que ver con los defectos, sino sí, que tiene que ver sí, de verdad no me doy cuenta, de verdad, como claro, tú lo dices, porque lo que me leíste ahorita, me dices, no se dice así, yo jamás me hubiera imaginado que no se claro. decía. Claro, es que es maravilloso poder entrar en este universo este, encima con el lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, hay Sí, sí. como un desparpajo con el tema del lenguaje que me parece propio de alguien que no habla este lenguaje, digamos, ¿no? ¿Qué dirías tú de... he estado leyendo cómo se ha ido dando hasta el 2003-94, que es donde se desarrolla la historia. ¿Dirías que es una novela pesimista para los niños o cómo lo ves? Más que nada es una novela que se deriva de lo que observo en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, si observo que la Ciudad de México se gentrifica, pues entonces exagerando las cosas, imagino que
también cuando se observa en la Ciudad de México que hay gente que se recluye en edificios, en conjuntos residenciales que son perfectos, donde todo está planeado, que son para personas adineradas y el mundo de afuera está dejado de un lado, pues entonces imagino todo eso a futuro, qué podría dar, ¿no? Cómo podría quedar la Ciudad de México en un futuro. Entonces imaginemos que ese proceso de gentrificación ha llegado a tal grado que se ha fortificado la ciudad para deshacerse de algunas personas que se pueden considerar pues molestas, posiblemente los vendedores, la gente que vive en la calle, muchas personas que a lo mejor pues se pueden considerar como molestias en el entorno urbano. Bueno, yo no lo digo, yo no lo considero como tal, pero hay gente que puede ser que lo piense así. Entonces, ¿qué sucedería? ¿No? ¿Qué sucedería también si la selección genética que ya se empieza a llevar a cabo, pues llega a tal grado que hay un eugenismo sistemático que se practica? Ya se piensa en eso, digamos que en Estados Unidos ya hay empresas que empiezan a estudiar los fetos por nacer y a garantizar a la familia que tal o tal hijo pues no tendrá patologías o posiblemente será más inteligente. Ya hay todo un mercado que se está estableciendo y que probablemente es el que va a imperar en el futuro, es muy probable. Entonces, sacando todas las consecuencias de lo que se observa, pues qué tal si el otro es rechazado bajo todas sus formas, así, o sea, el otro bajo, por ejemplo, si es pobre, pues también es rechazado, pero también si cuenta con una genética, pues que se considera imperfecta, de la misma manera es rechazada, pues entonces estamos restringiendo las posibilidades y vamos a acabar viviendo en una cumbre, ¿no? Es decir, que a lo mejor a la base teníamos un montón de biodiversidad humana, vegetal, de todo, también de culturas. Esas culturas, esos folclores van desapareciendo, también posiblemente en el futuro la diversidad genética. Entonces vamos a llegar aquí en esa cumbre y pues todo el mundo se vestirá igual, participará de la misma ideología, se expresará de una manera similar, posiblemente en el mismo idioma, en inglés o en español, y entonces pues nos vamos a aburrir bastante, ¿no? ¿A quién vamos a criticar si todos somos casi lo mismo? Entonces he imaginado eso y pues eso nos resulta de esta preocupación que me inquieta. Claro, de todas maneras lo que le das al lector joven, es que el futuro no tiene ninguna esperanza prácticamente. Bueno, no es verdad, porque al final hay una esperanza en Osorno, como tú lo Sí, sabes. Pero sí, el inicio es desolador, ¿no? claro, Obviamente sí es bastante negativo, pero también nosotros los escritores de ciencia ficción, pues tal vez no sea yo futuróloga, porque claro. que no he estudiado de manera académica el futuro. Sin embargo, los escritores de ciencia ficción somos un poco profetas de mal agüero, ¿no? Gente que anda mostrando las desgracias que podrían ocurrir, ¿no? El diluvio que está por llegar. Entonces, posiblemente para conjurarlo y hacer que no ocurra, ¿no? Aunque es un poco iluso pensarlo, pero nos gusta convencernos de que nuestro trabajo tiene alguna utilidad en el mundo. Perfecto. Bueno, Ozono de Leticia Tolot es una edición de SM, pertenece al barco de vapor. Y la última pregunta que te quería hacer era precisamente sobre la ciencia ficción. Hay poca ciencia ficción que escriben mujeres, y también en eso me resultas única en ese sentido de que vienes con una novela de ciencia ficción que a mí me parece que se ha vendido y se va a vender bastante. ¿Qué piensas de la ciencia ficción? Recientemente ha sacado Roberto Abad una gran novela, crónica con Paraíso Perdido, como que empieza a ver estos gestos de ciencia ficción de nuestra propia literatura. Sí, yo de verdad básicamente he leído a hombres que escriben ciencia ficción y Sí, sí, es un género extremadamente masculino. No sé por qué razón, posiblemente porque incluye ciencia y que eso ahuyenta a las mujeres, aunque de verdad lo dudo, porque hay muchas mujeres que estudian carreras científicas. No sé por qué razón no atrae mucho a las escritoras femeninas o no ha atraído en el pasado, pero yo creo que ya está cambiado, está cambiando ahora mismo. Entonces yo creo que siempre va a haber más escritoras de ciencia ficción. De hecho, hay todo un boom del cuento de ciencia ficción en las redes, ¿no? Generalmente son sitios web que publican a mujeres, por ejemplo, el sitio Especulativas, es un sitio que publica a las mujeres que escriben principalmente ciencia ficción. Entonces, invito a la gente a que lean a sus autoras, que son generalmente autoras emergentes, ¿no? Que apenas se van a dar a conocer en los años que vienen.
Bueno, deseo que la ciencia ficción y tus novelas estén siempre adelante. Un abrazo enorme. Un abrazo, un saludo.